Mi papá fue taxista cerca de 20 años, trabajando sobre todo en el mero centro de la ciudad, y aunque evitaba hacerlo de noche porque era peligroso, a veces no había de otra y le tocaba echar turnos nocturnos para sacar para la papa. Él dice que a principios de los 90, cuando fue la devaluación de la moneda aquí en México, un montón de tiendas empezaron a cerrar y las pocas que se mantenían vigentes pues vendían poco o nada, así que la zona de comercio del centro de la ciudad, así sea fin de semana y en quincena, se veía muy poco movimiento. Mi papá dice que en una ocasión vio un volante pegado en una tienda departamental que decía que se necesitaba chofer nocturno y le llamó la atención, pues no estaría de más tener un trabajo fijo en esos tiempos o que al menos tuviera seguro social. Fue a preguntar y resultó que en sí no era para trabajar para la tienda, era darle un servicio a la tienda como chofer repartidor de personal, y él siendo taxista le quedó como anillo al dedo. La idea era que al tener que llevar al personal a su casa cuando acabara el turno, cuando fuera mucho más tarde a su horario habitual. Junto al gerente hicieron digamos un plan de viaje, y fue así como todas las noches, desde las 11 o 12 del medianoche, él estaba en una rampa de servicio esperando que saliera el personal. Era entre las calles paralelas al centro, y como todo a esa hora estaba muy oscuro, sí daba bastante miedo, pero para el que no conociera, porque si ya conocías, sabrías que solo habría puros indigentes buscando dónde dormir, y uno que otro borracho que venía desde la calzada de las zonas de las cantinas de mala muerte. Hablando esos días con el personal y en el taxi, le decía que ellos pelearon para que los llevaran a sus casas a la salida, porque una compañera vendedora le fue muy mal en una ocasión cuando salió tarde del trabajo. Al parecer un hermano suyo siempre pasaba por ella, pero tenía que caminar hasta la avenida principal, que era donde al menos se veía más iluminado y había gente, pero al pasar por las calles paralelas que les digo, dice que de la nada una persona muy alta salió y le tomó del pelo, y a sus palabras ella jura que sintió como esa persona le empezó a mascar el pelo como si se lo estuviera comiendo. Todo esto pasó mientras ella corría pidiendo ayuda, pero como en el trabajo las vendedoras usaban tacón plano pero algo grandecito, se cayó para mal. Se lastimó muy fuerte los brazos, y si no es porque un carro estaba pasando y la vio pegando de gritos de ayuda, fue que le echó la mano, porque si no, no saben qué podría haber pasado. Como la compañera del trabajo ya no fue a chambear por el susto, las demás vendedoras pidieron apoyo a la salida, y ya fue que se dio esta necesidad de tener transporte de personal. Los días pasan y mi papá dice que es verdad, en esas calles se siente muy extraño al caer la noche, y como él pasaba casi 30 minutos esperando al personal en el carro, veía que no había mucha actividad en las calles, parecían que estuvieran muertas, a pesar que era el mero centro de la ciudad. Una noche mi papá estaba tomando café en el carro, cuando vio que por la misma calle donde esperaba el personal, pero un poquito más adelante, estaba un indigente pegando de gritos al ventanal de una tienda abandonada. Eso era normal, gente loca haciendo eso lo veías muy seguido en el centro, pero este en particular era un joven que gritoneaba al ventanal donde había varios maniquíes ya sin ropa, o sea, el puro mono blanco, pues era un local que ya tenía buen rato cerrado, y al menos mi papá decía que jamás lo volvió a ver funcionar. El indigente decía cosas raras, como que ya sabe que el demonio vive allí, y con la pierna pateaba la cortina de metal que estaba por encima de los ventanales. De los varios maniquíes que había, se agarraba diciendo, tú no, tú no, tú no, y después decía, te caché, tú eres el demonio, ya te reconocí. Mi papá solo lo veía desde el carro, y cuando salió el personal de la tienda departamental y pegaron ruta para sus casas, él les comentó sobre ese indigente, y las empleadas decían que sí lo conocen, le dicen el Garcés, por Mauricio Garcés, porque a pesar de que sí se nota que está malito de su cabeza, ya sea por el vicio o por el alcohol, cuando ve a mujeres siempre actúa muy propio, con mucho respeto, y usaba palabras como buenas noches damisela y cosas así, por eso el apodo. Después de verlo en ese desplante, mi papá lo empezó a ver más seguido. No siempre lo veía pegando de gritos a los maniquíes del local. A veces solo estaba enfrente, muy atento mirando la tienda, pero sin hacer escándalo, o como en esas épocas que estaba haciendo poco a poco más frío, incluso se ponía a dormir por la zona. Una noche mi papá llegó a la puerta del servicio y lo esperaba el gerente, diciendo que lo perdone, pero hoy el personal saldrá muy tarde, pues necesitan montar unos promocionales a la de ya, y que al menos estarán acabando como a las 2 o 3 de la mañana. Que el horario no es parte de lo acordado, pero si se queda, le darán una feria extra. Y mi papá pues no lo vio tan mal, pues en ese lapso de tiempo podría echar viajes y sacar un poco más de lana. Mi papá aceptó y se dedicó solo a echar viajes cercanos, y entre esos viajes dice que ya cerca a las 2 de la mañana, al doblar por una calle de un solo sentido,
vio que una chava de la vida galante estaba corriendo, pero no podía hacerlo deprisa por el tipo de tacón que usaba. Mi papá le pitó, pensando que era alguien que estaba siendo violentada, y le gritó que se subiera al carro y le abrió la puerta trasera. La muchacha estaba histérica y no podía hablar del todo claro, solo decía que la llevara a una cantina donde trabajaba, y como eso era como a 4 o 5 minutos de donde la levantó, pues rápido la llevó. Al llegar al lugar le ayudó a entrar y los de seguridad preguntaron pues qué pasó. Según eso ella acababa de salir de trabajar porque un señor la sacó de la cantina para irse a pecar. Mi papá dijo que solo la ayudó, pues la vio corriendo pegando de gritos y ya la chava, con un poco más de seguridad y calma, se soltó a hablar. Dijo que sí, que hace un rato había salido con un cliente y se encaminaba a un motel de por la zona y estaban en lo suyo cuando de lo frondoso de los árboles se cayó una persona y esta al ponerse de pie vieron que era demasiado alto, pero tan alto y delgado que sus piernas y brazos parecían garrochas. Cuando ya estaba erguido por completo, el ser tenía que estar medio encorvado para que la cabeza no se le metiera en lo frondoso de los árboles, y ya fue que empezaron a correr. Para la mala suerte de esta chava, el cliente con el que iba no era de los valientes, pues le soltó la mano y corrió con todas sus fuerzas dejándola a su suerte. Ella trató de avanzar, pero en un momento el ser le tiró del pelo y como era una peluca solo se la arrancó, y gracias a Dios ella por eso logró salir corriendo. Fue allí que mi papá le encontró unas cuadras pegando de gritos y le echó la mano. Se quedaron hablando un rato de eso, y hasta eso las chicas de la cantina juntaron una feria para dársela a mi papá, por haber seguido al kit y salvarla, pues sabrá Dios qué hubiera pasado si esa cosa se la llevaba. Mi papá ya mejor se regresó a esperar a las chavas de la tienda departamental, y rumbo al lugar, vio que el indigente de aquella vez, al que llamaban el Garcés, pasó muy rápido, pero balbuceando cualquier cosa. Mi papá ya se sentía el salvador de la noche, así que se le emparejó por la calle y le dijo que no vaya para aquel lado, que hace unos momentos un ser extraño se le apareció a una señorita. Mi papá dice que más miedo le dio el indigente, pues él volteó muy serio y decidido, y le dijo que ya lo sabe, que ahora va a ponerlo en su lugar. Después de decir eso, muy centrado, ahora sí actuó como loco, y se soltó a pegar de gritos, diciendo cosas como que no importa que él sea alto, él le va a dar su merecido, pues él es muy bueno para los golpes. Mi papá empató todo lo que ya ha vivido esos días, como el por qué lo contrataron, la historia de la primera muchacha, lo que veía el indigente cuando pateaba los locales de los maniquíes, y lo último de la señorita que vivía del talón, y pensó que quizás todo esto podría ser verdad, existe un extraño ser. El indigente sabía lo que pasaba, y en su valentía buscaba hacerle frente de alguna manera, así que mi papá se le emparejó de nuevo y le dio su bat de béisbol que usaba para seguridad propia, y el indigente se lo agradeció. Ahora sí mi papá guardó distancia y a vuelta de rueda iba varios metros atrás de él, y en el mínimo momento que los perdió de vista, ya solo logró ver que el indigente empezó a gritar y levantar el bat de béisbol, y de un costado de la calle, donde la banqueta está arbolada, se bajó ese mentado ser el que todos ya habían visto. Se bajó como si fuera una araña patona, pues era tan largo de piernas y brazos que se le doblaban como escuadras, y ya estando de pie y de frente, mi papá jura que estaba rozando los 3 metros de alto fácil. Mi papá se asustó tanto que se echó en reversa, y lo último que pudo ver es que ese indigente, el Garcés, se quedó al pie del cañón, sacando la casta y cumpliendo su palabra, pues le estaba haciendo frente. Ya saliendo de esa calle, mi papá pensó que lo mejor era llegar a la tienda departamental y pegar a la cortina para que lo dejen entrar, pues allí había un guardia, y aunque al principio no querían, al final le dieron chance. El gerente le dijo a mi papá que no contara todo eso que vio para no asustar a las empleadas, pero que para ayudarse mutuamente ya le dieron chance de que ya no esperara en la rampa de servicio y mejor metiera su carro al andén de descarga, o sea, dentro de la bodega de la tienda, y desde allí ya llevaría a todos a su casa. Mi papá dice que el susto le duró como 2 o 3 meses, y aunque ya jamás vio a ese indigente, él espera que esté bien. Por fortuna, poco a poco y con el tiempo, hubo una fuerte inyección económica en el mero centro de la ciudad, y la rehabilitaron por completo, con muchos lugares dejándolos muy bonitos y haciéndolo muy concurrido, y con el tiempo ya no fue necesario para él trabajar como chofer de la tienda departamental. Recuerdo que mi papá le daba un montón de miedo ver esa película del extraño mundo de Jack, porque decía que ese ser era muy similar al que vio, pero ahora se asustó más cuando le contamos la historia del famoso Slenderman y después vio la película, esta que se puso de moda hace unos años, porque quién sabe, capaz que todo esto sea real, pues lo que vio mi papá es idéntico a lo que las películas plasman.
A principios del 2000 falleció un vecino que se llamaba Ezequiel, pero le decíamos Conejo porque era vegetariano, y por azares del destino ahí me tocó llevar todo su proceso de defunción, limpiar su casa después de que ya no estuviera con nosotros y buscar algún familiar para que heredara el bien que dejó, porque apenas se enteraron que la casa ya estaba vacía y sin dueño, varios paracaidistas ya estaban listos para meterse a la primera oportunidad que vieran. Lo curioso es que Conejo era un señor que tú lo veías y parecía que vivía en la indigencia, y aunque lo veías dormir semanas enteras en las calles de por la colonia, de repente como que se acordaba que tenía su casa y entraba para pasar el tiempo. El compa Conejo, aunque sí estaba medio tocado de la mente, no era imprudente, como de esos loquitos que dicen groserías o avientan cosas a la gente. Al contrario, era muy querido en el barrio, porque en más de una ocasión salió el quite para defender asaltos que le tocaron ver de noche, aunque por andar de mitotero en más de una ocasión le tocó un golpe. De hecho, de allí viene la razón de por qué mi familia lo procuraba bastante, y es porque en una ocasión salvó a una de mis hermanas de un novio muy tóxico. Mi hermana tenía como unos 19 o 20 años, cuando estaba de novio con un vato de una moto. Como que salieron de broncas, porque el novio, de manera muy tóxica, se fue de manera violenta tras ella. Pero mi hermana corrió por la calle abajo, y de las sombras, de la nada, salió Conejo, y se fletó un tiro defendiendo a mi hermana. Ya con el ruido que se hizo salieron varios vecinos y gracias a Dios todo quedó en un simple susto. Mi mamá al enterarse de eso pues se casó con la idea de que debíamos que ayudar a Conejo en lo que pudiéramos y al menos en mi caso toda la ropa que yo iba dejando se la acabábamos dando a él y de esa manera poco a poco veíamos por su comida, pero claro en lo que podíamos porque la neta dinero no es que tuviéramos mucho. Los vecinos dicen que es muy extraño el caso de Conejo, porque él llegó al barrio como una persona muy normal. De hecho, hasta le cayó mal a los vecinos, porque hace años cuando compró la casa donde vivía, llegó con muchos carros del año y los dejaba todos afuera. Como eran carros muy bonitos, no le gustaba que los chamacos jugaran a la pelota, pues podían pegarle las láminas y de paso también a su cancel. Pero solo eso pasaba cuando estaba en casa, que al principio no era tan seguido. Quizás solo lo veías 1 o 2 días a la semana, como que de repente solo iba a dar sus vueltas, y entre chismes se decían que Conejo tenía un montón de casas por toda la ciudad. La neta es que nadie en el barrio sabe qué le pasó, porque después de un año viviendo allí, en el siguiente año poco a poco se fue viendo más seguido, al punto que ya se instaló como en su casa, y sus carros fueron desapareciendo uno por uno. Le empezó a dar muy duro al alcohol y al vicio, porque en los siguientes 2 años quedó tan mal que ahora el famoso Conejo se convirtió en lo que conocemos, en una persona indigente. Una tarde que salí por ahí para comprar algo para comer, me agarré platicando con el de la tienda, y la verdad se me fue el tiempo, al punto que no me di cuenta que se llenó de nubes y comenzó a llover pero con ganas, agarrándome la tormenta debajo de un toldo de una cochera de un taller que tenía ya buen rato sin servicio. Allí estaba Conejo, muy acostadote, descansando la vida. Me preguntó que si no tenía algo para comer. Le dije que de momento ahorita no tengo más que salchichas de pavo, pero él siendo vegetariano me dijo que no come eso, pero igual me lo agradece. Como la tormenta estaba muy fuerte y solo estaba con Conejo, esperando a que se bajara un poco la lluvia, pues se me hizo fácil platicar con él y le pregunté ¿por qué es vegetariano? O la razón que lo llevara a esa dieta. Porque mi mamá me comentaba que cuando recién se mudó al barrio, seguido lo veían cenar en un puesto de flautas y sopes de una vecina de una colonia más abajo. Él decía que no come carne, porque comer vida es pecado mortal, y si lo haces te espera el infierno. Él lo sabe porque ya estuvo allí, y vio quienes hicieron lo mismo acabaron también con demonios. No sé qué le pasó, que se puso a decir muchas cosas, Conejo, cosas muy locas sobre demonios, que si más no recuerdo, aún no lo llamó. Y sus grupos en la tierra, que también se dedicaban a los sacrificios por el poder, pero siempre hay una trampa de por medio. Ese tema en especial yo creo que Conejo lo habló sin parar durante unos 20 minutos, y aunque no sentí miedo por él, porque repito, Conejo ya tenía años conociéndolo, sí me sentí muy incómodo por las cosas raras que decía. Él, mientras me contaba toda su historia, hablaba, lloraba, le pegaba al suelo, o decía cosas que la neta yo no sabía si eran inventadas, o incluso si era otro idioma, sabrá Dios qué tanto decía. No me quedó de otra y mejor me despedí de él, y me fui para mi casa, aún así con la lluvia aunque siguiera intensa. Pasan los días y unos vecinos de la casa de Conejo nos dicen que se escucharon ruidos muy raros dentro de ella, como que alguien gritaba, y pensando que a lo mejor se brincaron a robar algunos cholos las pocas cosas que tenía Conejo, fui con 2 vecinos macizos para ver qué show. Cuando entramos nos dimos cuenta que Conejo estaba sin vida, pero la escena fue muy tétrica, pues para mí
en la sala había todo un cochinero. Pareciera que Conejo se había sacado todos los dientes a la fuerza con unas pinzas de presión. Cuando llegó la patrulla y vieron la escena, como que no querían chambear, o no sé por qué, porque no acordonaron nada y no hicieron por investigar, por ser alguien como quien dice en situación de calle, y sin nadie a quien avisarle, pues todo quedó en eso. Pasan los días, y mi mamá la neta no sé cómo le hizo, pero con otras vecinas lograron reclamar el cuerpo y le dieron sepultura, incluso en un espacio que tenemos en el panteón en la familia, y de paso a mí me dio la encomienda junto a otro vecino que debemos encontrar a su familia sí o sí. Todo esto para dar aviso para que se queden con la casa, porque varios vecinos decían, repito, que se han visto una que otra camioneta con muebles por la calle, como viendo el momento perfecto para entrar a la casa, allanarla y ya jamás salir de allí. Buscando información entramos a la casa y todo dentro era un verdadero cochinero. Estaba todo tirado, con moho y humedad por todos lados, pero buscando cualquier cosa que me encuentre una mochila tipo morral y de allí había una foto de Conejo. Y no me lo van a creer, pero tenía un hermano gemelo. La foto era vieja, pues se veían como que estaban en la alameda, bien chamaquitos caminando de la mano, con ropa de verano. La verdad es que no encontramos nada, así que nos esperamos unas semanas para que llegara, no sé, un recibo del agua, predial o lo que fuera, y ya con algo de información buscar. Y ahora sí, sabiendo nombres, al fin dimos con su familia, que eran oriundos del Estado de México. Yo me comuniqué con ellos, no me pregunten cómo conseguí el teléfono, y al final me acabó atendiendo su mamá. Cuando le di tan horrible noticia, ella no se escuchó nada consternada, así que en ese momento pensé, pues que quizás no son tan allegados, pues al final de cuentas Conejo acabó su vida en la calle, porque seguramente su familia no quería tener contacto con él. Lo que sí me dijo esa señora es que quería verme para hablar sobre cómo Conejo perdió la vida, y le dije que en unas semanas más yo juego en un equipo de fútbol que está en la 4ª división. Tendremos un partido más o menos por donde ella vive. Si quiere, después del encuentro podemos vernos a una hora específica para hablar de lo que ella necesite. Ella aceptó. Cuando al fin conocí a la señora le conté toda la situación, o bueno, al menos lo que yo sabía de Conejo, como cuando compró esa casa, que tenía varios carros de lujo, y poco a poco lo fue perdiendo todo, hasta acabar como acabó. La señora me dijo que literal, agradece a Dios que su hijo ya no esté con nosotros, y que haya encontrado su final, pues por su avaricia le costó la vida de su hermano gemelo. Yo solo podía pensar, ¿en qué acabé metiéndome? En temas ajenos familiares que no conozco. Sin querer, voy a salir embarrado. Pero hasta eso la señora me supo dar aviso de que mi familia no se meta más con esos temas de su hijo, porque él estaba muy metido en temas de sectas, incluso de cultos extraños, y que incluso fueron esos cultos los que le pidieron a su hermano gemelo como ofrenda, y él, cegado por la avaricia y el dinero, aceptó. Lo sabe porque cuando apareció su hijo, el otro gemelo, estaba casi agonizando en una calle, que lo dejaron allí, y él dijo que su propio hermano le comió el antebrazo ante la presencia de mucha gente para ser parte de aquel grupo que era una adoración al diablo. Allí pudimos empatar muchas cosas, que por eso Conejo, cuando llegó al barrio, lo hizo con muchas posesiones y dinero en grande. Quizás ese demonio al que ese culto le profesaba le cumplió lo que quería, lo del dinero, pero no me sorprende que al final le haya jugado chueco en cualquier momento. La señora dijo que desde ese momento sus 2 hijos habían perdido la vida para ella. Y mejor me lo dice, porque se ve que mi familia es buena onda y quieren hacer lo correcto, pero que en este caso es mejor no moverle aguas que no conocemos. Yo, de regreso en el autobús del equipo, me quedé pensando en todo el trayecto, mirando la carretera, que si era correcto en contarle todo esto a mi mamá, pero al menos no lo hice en ese momento. Sí se lo comenté a toda mi pareja, la que tenía en ese momento, y ella sacó un montón de conjeturas que empatan perfecto con el actuar de Conejo, que seguramente se hizo vegetariano por la culpa de comer carne, la misma carne de su hermano en este caso. También que quizás la última culpa antes de perder la vida fue quitarse los dientes, y también el por qué siempre estaba muy atento a ayudar a la gente, porque ustedes ya saben, es por todos bien sabido que no hay dolor más fuerte que el de la culpa, y uno siempre trata de contrarrestarlo con buenas acciones. Pasan los días y hasta me daba miedo pasar por la casa de Conejo, y sé que sonará mal por usarlos como carne de cañón, pero le dije a los vecinos que no hay bronca, que caigan paracaidistas en esa casa, porque cuando hablé con la mamá de Conejo, a ella le importaba poco o nada esa propiedad. Yo dije eso porque tenía duda que fuera a pasar con la gente que llegaría a vivir allí, y dicho y hecho, porque la primera tanda de personas que cayeron, que eran 4 chicos bien malandros, no duraron ni 3 meses viviendo allí, porque dicen que hay algo demoníaco aterrorizándolos. En ese año, 2 grupos de paracaidistas llegaron,
y solo duraban semanas viviendo ahí, cuando después ya los veías con diablitos de mudanza, subiendo sus cosas en cajas de cartón para mudarse lo antes posible de allí, porque había cosas terroríficas, mas nunca te decían qué era. Con el paso de los años la casa se quedó con la idea de que estaba embrujada, pero a la vez, con el último temblor se cuartearon las paredes porque ya eran muy viejas y estaban húmedas, así que le hablamos al ayuntamiento para que derribara por completo la casa. Ahora es un lote baldío pelón, sin dueño, y los vecinos lo usamos para estacionar nuestros carros. A la fecha sigo pensando que allí, en ese lugar, hay algo que tiene que ver con demonios, quizás con aquel que Conejo nombró aquella tarde de lluvia que me dijo su versión de los hechos, pero yo por miedo a la verdad no quise escuchar. Desde los 13 años me volví valedorcillo de la calle en la Ciudad de México. Antes de esa edad vivía con una persona que se hacía llamar mi abuela, pero no lo era. Ella había juntado aparte a otros 2 niños de la calle y trabajábamos para ella pidiendo limosna en la zona centro. Y con eso sobrevivimos toda nuestra infancia. Pero apenas nos fuimos maleando en la calle, yo convencí a los carnalitos que nos peláramos de allí y así nos quedábamos mejor con el dinero que nos daban. De esa manera empezamos nuestra vida en las calles y la verdad es que no nos iba tan mal, porque salía buena lana en las chambas, limpiando vidrios o limosneando. Aparte que teníamos un lugar seco, en una bodega donde solíamos dormir, y quizás lo único difícil era la temporada de frío, pero por alguna u otra forma salíamos adelante. En esos mundos conocía mucha raza en nuestra misma situación de calle, pero de todas las locuras que nos tocaron vivir, nada se compara como la vez cuando vino el Papa Juan Pablo II a la capital y por azares del destino casi somos devorados por una posible secta caníbal que se aprovecharon de esa misma visita para agarrarse morros de la calle. Eso fue a principios de los 90. Yo tendría unos 15 o 16 años y junto al Raqueta éramos los más grandes de la palomilla y por ende nos tocaba echar ojo a los demás chamacos que en su mayoría eran chicos que venían huyendo de los albergues. Una tarde estábamos toda la chaviza pasando tiempo en un parque semiabandonado cuando vimos un amigo, el Tona, que también era de la calle, que estaba caminando muy feliz con su bolsa de solventes y una garrafa de aguardiente rumbo al puente donde solía quedarse para ponerse una buena guarapeta larga. Lo paramos y le preguntamos que de dónde sacó buen dinero para surtirse machín y ya nos dijo que por el centro de la ciudad había un grupo de personas que no parecían mexicanos, que ayudados por unos elementos de la gendarmería te decían que para la llegada del Papa a la ciudad no querían gente indigente en las calles, seguramente para no darle mala imagen a la calle, así que lo encaminaron a una casona de por la zona para que se quedara allí unos días. Para convencerlo le dieron dinero, con la promesa de que si se quedaba más, le iban a dar más dinero. Durante las horas que se quedó, le hicieron una prueba de sangre, pinchándole el dedo, supuestamente para checarlo que no tuviera alguna enfermedad, o eso le hicieron creer, y al parecer no era el único, pues había varios indigentes, de los que ya estaban malitos de su cabeza. Nuestro compañero es vicioso, el Tona, pero no es de esos que actuaban irracionalmente, así que con su urgencia de irse a loquear con el dinero que le dieron y también desconfiando de la gente que se lo llevó, a la primera oportunidad que tuvo se les escapó. Al escuchar eso, uno de los carnalillos dijo que hace unos días estuvo también por aquella zona y unas personas lo abordaron y parecían buena onda, quizás son parte de una actividad religiosa por la visita del Papa, pues no está de más que te ofrecieran un lugar donde te des un baño, te cortaran el pelo y hasta te iban a dar una feria acabando todo el borlote. A mí en lo personal no me parecía buen trato, pues esos días con la visita del Papa la gente soltaría mucha limosna a los chavos de la calle, porque por eso de que se les salvan el corazón, así que al menos a mi parecer no me parecía atractivo en lo económico. Se acerca la fecha de la visita del Papa y una tarde noche, ya para dormir, le pregunté a Raqueta, mi amigo, que dónde estaba Yuca, uno de los carnalillos más chiquillos, y dijo que no le habían visto desde la mañana. Eso era normal, que los chicos se te perdieran días enteros, siguiendo el vicio de la fiesta, así que no me malviajé, pero sí les dije a los demás que se pusieran atentos en sus rutas, para si lo llegaban a ver, se lo jalaran con nosotros. Nos vamos para el centro a talonear a la raza que va llegando, y que nos para la policía, y nos dicen que no quieren gente de la calle en el cuadrante del centro, que nos vayamos por las buenas, porque si no, nos treparán a las unidades y nos llevarán para que pasemos unos días en los separos. Nos estaban echando a perder el plan de pedir dinero, pero fue que nos llegó de repente este supuesto grupo de personas que nos darían posada mientras pasaba esto del Papa, y sabiendo que con ellos había dinero de por medio, en corto los carnalillos se fueron con ellos también.
Yo no estaba tan convencido del todo, pues mi tirada era que ya cuando estuviera la multitud para el Papa, podíamos ahora sí sacar dinero de entre la gente, ni modo que los policías nos vieran entre tanta multitud. Pero como todos se fueron con ellos, no me quedó de otra y los acompañé. Ya estando allí en esa casona, nos dieron de comer y unas señoras nos decían que aprovechemos que estamos allí para hacernos una prueba, no recuerdo de qué. Pero solo era eso, pincharse el dedo como nos habían dicho. Todos lo hacemos, y aquí es que me empiezo a dar cuenta de una cosa, y era que de los 5 carnalillos que éramos, solo yo y otro más chico, al que le decíamos Chiripa, salimos diferente en algo, porque solo a nosotros nos ofrecieron otro tipo de comida. Raqueta y los demás estaban de lo más a gusto comiendo y viendo la tele, en la sala, mientras los demás platicábamos con las señoras de la casa. Nos decían que podemos pasar las noches allí, y ve al Papa en la mañana cuando llegue desde televisión, y eso los acabó de convencer. La casa era enorme, no nos dejaban subir arriba, de hecho había un señor que cuidaba esa entrada, y cuando iba a caer la noche, Chiripa y a mí nos dicen que nosotros podemos dormir en otro cuarto. Mientras las señoras tiraban las colchonetas al suelo y extendían las sábanas preparando el lugar para descansar, yo le dije a Raqueta, así, bajita el agua, que se pusiera bien trucha, porque todo esto ya me suena muy extraño, y él me entendió, pues me hizo la seña que esté atento toda la noche. Déjales explico eso. Cuando vives en la calle y tienes, digamos, un grupo de carnalillos, siempre uno se queda echando guardia, porque te puede caer de repente la patrulla, la gente de los albergues o gente perversa que le hace daga a los morrillos, así que nos sabemos cuidar muy bien entre todos. Raqueta se quedó con los demás y fingió también que iba a descansar, pero no, estaba con el ojo bien pelón, y mientras Chiripa y yo nos fuimos a este cuarto donde las señoras nos ponían nuestras camas. Nosotros desde el otro cuarto estábamos escuchando la radio, cuando entró una de las señoras y nos dijo que cenáramos bolillo con mermelada y un vaso grande de leche con chocolate. Eso sí es algo que recuerdo de mis épocas de la calle, y era que alguien en situación de indigencia lo puedes convencer para lo que sea con comida. Aunque le dije a Chiripa que no comía nada de lo que nos ofrecieran, él no me hizo caso y le empacó duro. No me quedó de otra. Yo aproveché y le dije que se comiera mi pan, para cuando fueran a recoger las charolas podría mentir de que yo también había comido mi parte. Algo tenía esa comida, porque los minutos ya todos en el cuarto estaban bien dormidos, sobre todo Chiripa, que por más que lo movía no lograba despertarlo. En ese momento entró una de las señoras junto a 2 personas muy robustas de cuerpo que no los hayamos visto antes. Seguro estaban en la parte de arriba, donde no nos dejaban subir, y cargaron con uno de los chamacos, el más flaquito, que estaba más cerca de la puerta. Yo empecé a arrastrar a Chiripa a la puerta y le pegué un silbido a Raqueta para saber si estaba despierto, y cuando él apenas me dio la señal, ya abrí la puerta y le hice la señal que me ayudara con Chiripa a cargarlo, y que de paso despertara a los demás carnales para pelarnos, porque se nota que esa gente sin duda nos quieren, pero no es para algo bueno. Cuando planeamos la huida, ya llegaron las señoras y nos regañaron preguntando ¿qué hacemos despiertos? Pero en corto nosotros nos calentamos. Le dijimos que nos deja ir o va a haber bronca, y Raqueta y yo nos pusimos listos para dar topón por si teníamos que irnos a los golpes. Las señoras no se arriesgaron y pegaron un grito, y fue cuando bajaron uno de estos hombres robustos que después de hablar en secreto mejor simplemente nos abrieron la puerta y nos dijeron que nos fuéramos y que cuidado dijéramos algo. Salimos todos y Raqueta y yo cargábamos a Chiripa porque estaba durmiendo como tronco. Así fue que pudimos regresarnos para nuestro lugar, donde descansábamos, y no nos acercamos al cuadrante del centro en días, por temor de ver a esta gente, o que la policía sí nos diera levantón y nos llevara unos días a los separos. Pasó todo este evento del Papa en la ciudad, y yo creo que pasaron como unos 15 o 20 días, cuando uno de los carnalitos dice que ya vieron a Yuka en una casa hogar al norte de la ciudad, y como que tuvo un accidente, pues no tiene un brazo, y cuando quisieron hablar con él no respondía nada. Estaba como oído y al menos no recordaba nada, menos quienes lo reconocieron. La casa hogar que lo cuidaba lo tenía en una silla de ruedas, junto a otro chavo, vendiendo pulseras para sacar a flote el lugar. Esto nos puso triste, pero así es este mundo de la calle, la gente se te pierde, y cuando menos te das cuenta, los encuentras siempre para mal. Lo mismo pasó con el Tona, aquel que logró escapar de ese lugar donde nos encontramos, y ya fue que unimos el hilo de lo que pasó allí en realidad. Cuando lo encontramos, y ahora sí estaba loco por el vicio, y curiosamente también no tenía un brazo. De lo poco que hablamos con él y se daba a entender, era
que en aquella ocasión toda la loquera que se compró se la acabó en 2 días, pues los conocidos le pedían, y él en su desesperación por sacar más dinero y seguir loqueando, se regresó a la casona pidiendo apoyo. Los de la casona no se enojaron porque se les pelara, al contrario, les dio gusto verlo, y después de pasar un rato de atenciones, dice que ya solo recuerda que mientras estaba semidormido, una persona le pegaba de mordidas en su brazo, y se lo estaba comiendo, la piel, pero él no sentía nada. Todo eso era mientras más personas estaban a su alrededor, usando máscaras blancas y como que rezaban, como si fuera un culto extraño. Eso como que lo dejó mal de a tiro en la cabeza, porque cuando ya más o menos entró en conciencia, fue cuando despertó en una clínica del seguro, con el brazo medio curado, pero sí, lo dejaron a su suerte. Le dijimos que se jalara con nosotros, pero él decía que no quería moverse de donde está, pues hay una familia de adultos mayores que seguido pasa al puente donde él se queda, y lo ayudan con ropa, calzado y comida, así que mejor prefiere quedarse así. Al año de eso ya jamás volvimos a verlo, y con el tiempo, a los 20 años de eso me estabilicé, y yo dejé la vida en la calle. Espero que mi historia les haga pensar que la gente en situación de calle es la que está más propensa a este tipo de desapariciones, pues como nadie pregunta por ellos, es posible que estas sectas se valgan de eso para poder hacer de las suyas. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.